Te invito a mis hermanos a abrir la Sagrada Escritura, libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. Amén. En el nombre del Padre, de los ejércitos, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Ahora que leyéndola iba entendiendo, porque pasan muchas cosas a veces entre los hermanos de Cristo, a veces entre los consiervos, a veces con los cónyuges, con los hijos, y pues solamente Dios que conoce los corazones. Nosotros vemos un poco lo que es Bernabé. Bernabé de él habla desde el libro de los Hechos, capítulo 4, que fue uno de los que vendió sus bienes, ¿sí? Y dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad de su casa la vendían entre el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, ya está comenzando a hablar de Bernabé, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducidos hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y encontramos algo maravilloso también que tiene que ver con Bernabé, que es cuando Saulo, ¿sí?, persigue a la iglesia, que es el apóstol Pablo, y encontramos como Saulo, después de esa conversión que tuvo con el Señor Jesucristo, pues una de las personas que estuvo al lado de Saulo fue Bernabé, ¿sí? Dice Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo Pablo. Entonces Bernabé, tomándole, los trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado verdaderamente en el nombre de Jesús. Y entonces encontramos aquí en la vida de Pablo Bernabé. Podemos darnos cuenta, Bernabé, un hombre de Dios, un siervo de Dios, que posterior fue llamado al apostolado, un hombre que se ve que hay una gran amistad, y entre eso, pues no importando que le vaya a acontecer, llevó y acompañó a Pablo recién convertido a Jerusalén, porque aún le tenían miedo. Y bueno, en este caminar encontramos que hay una gran amistad de Bernabé con Pablo, tanto así que se congregaban aún en los ayunos, como dice Hechos 13. Había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niquel, Lucio de Cirene, Manael, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pero encontramos que aquí en esto que menciona está Bernabé y Pablo, el mismo Saulo. Ministrando esto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Tremendo. Entonces, habiendo ayunado, llorado, y pusieron las manos y los despidieron. Entonces aquí encontramos ya cuando Bernabé y Saulo van allá a Chipre, el procónsul. Después Pablo y Bernabé están en Antioquía, sí, en Antioquía, y así vemos este recorrido. Inclusive, para confirmar el ministerio de Bernabé, Hechos 14:14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, hablando de los apóstoles, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahí confirma que ya Bernabé ya es un apóstol como lo es Pablo, ¿sí? Y pues cualquiera diría, es una amistad muy hermosa, imposible que se vaya en el tiempo
que se vayan por cuestiones de doctrina, otro tipo de situaciones que se vayan a apartar y no van a decir la misma hora. Me imagino que como amigos, Pablo agradecido con Bernabé viendo ese llamado de Pablo, bueno, yo voy a seguir con Pablo hasta el día que Dios me lleve a su presencia. Lo mismo diría Bernabé, yo voy a seguir diría Pablo, voy a seguir con Bernabé, un varón que me ayudó mucho en las situaciones difíciles. Pero vemos que en este caminar, pues, un desacuerdo. Y yo digo, Dios mío, pues, la verdad que uno está afirmado, que uno dice, Dios mío, con mi cónyuge vamos a la obra, ¿sí? Con los ancianos de la iglesia vamos a la obra, ¿sí? Pero ya Dios conoce los corazones, verdaderamente, sí. Quién está en el Espíritu, quién se mueve en el Espíritu, quién ama la obra, quién quiere hacer la obra de Dios, quién quiere hacer sus propios pensamientos. Bueno, hay unas situaciones que pueden llevar a que haya una disensión, a que haya una división entre comillas, pero no hablando de que pronto, enemigos, no. Pues vamos a leer. Dice, después de algunos días, a lo que dice Hechos 15, 10:36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Algo muy lindo, ¿sí? O sea, la preocupación y el amor de Pablo por esas almas. Y querían volver allá para ver cómo estaba su condición espiritual. Y encontramos nosotros una respuesta de este corazón de Pablo. Por algo encontramos las epístolas que escribió Pablo a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Éfeso. O sea, la preocupación de Pablo por las almas. No era que llegar de pronto como pensaba Bernabé, llegar a un sitio, una iglesia, y bueno, y listo, ahí la dejamos. Ya hicimos la obra del Señor. Pablo iba mucho más allá. Pero Pablo iba allá en el sentido que quería mirar cómo estaba la condición de la iglesia. ¿Sí? Y por eso encontramos que muchas de las cartas que Pablo era redarguyéndole, confrontándole, exhortándole, y fuera de que cuando iba a presencia, porque había algunas cartas de epístola de Pablo, él habla que cuando estaré allá le daré más claridad. Entonces, pero vemos que ese era lo que está en el corazón de Pablo. Pero ¿qué sucede con Bernabé, el gran amigo, el gran ministro, el consiervo, el que estaba ahí? Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí comienza. Pero vemos qué aconteció. Bernabé quería que se hiciese esto. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no ha ido con ellos a la obra. Entonces ahí comienza una situación. Hay situaciones que se pueden presentar en una familia ministerial. Yo les digo, con los cónyuges. ¿Sí? Un cónyuge puede estar en el espíritu. No estoy hablando de que, por eso hablo cónyuges, no estoy diciendo que el varón, la varona, cónyuges. Uno de los cónyuges puede estar en el espíritu haciendo la obra de Dios, amando la obra de Dios. El otro cónyuge de pronto tiene la mente y los pensamientos y corazón en otro tipo de situaciones y no en la obra de Dios. Y de pronto, pues, en una situación de que Dios ilumina a uno de los cónyuges, vamos a hacer la obra, y el otro cónyuge dice, no, yo pienso que hay que llevar a tal persona. Y hay que, y hablando literalmente, porque pueden, no solamente así literalmente, pueden acontecer otro tipo de situaciones. No, yo creo que no es así, por aquí otro tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que Bernabé quería llevarse a Juan, ¿sí? Que tenía su sobrenombre de Marcos. Pero Pablo no le parecía bien, porque no había continuado en la obra, se había retirado, se había apartado en uno de los lugares, ¿sí? No había seguido con ellos en la obra. Y entonces dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Entonces, pues la verdad, vuelvo les digo, yo creo que todo ministro, las parejas de ministros quieren hacer la obra, pero a veces por situaciones me ha tocado escuchar, ver testimonios de grandes ministros de Cristo, pues que algunos pues se quedan en donde ellos quieren estar y el otro se va donde Dios lo quiere enviar. Y aún mismo con hermanos siervos y consiervos que están en la misma obra, a uno les parece que de pronto no, se van para otro lugar, si quieren hacer otra cosa, y el otro pues se va para donde Dios le ha colocado que vaya. Entonces, es ahí lo importante en este ayuno de ministros, que uno tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Consultarle a Dios, preguntarle a Dios, Señor, mira, mi cónyuge, mis hijos dicen esto, si viene de parte tuya, confirma, Señor. Mira, Señor, que el consiervo en el cual vamos pastoreando, los hermanos dicen que unos dicen que hay esto, y yo siento que hay que hacer esto. Danos la unidad en el espíritu. Aquí en la iglesia, un tema que le damos gracias al Señor, fue bastante difícil, bastante álgido.
hace unos meses, yo creo que unos añitos, en cuanto a las clases doctrinales. Habían unos siervos, unos consiervos, algunos hermanos tenían una posición, otros otra posición, a veces llegaba a una discusión fuerte, a veces llegaba hasta ofender, no se quería la palabra, una situación, pero se comenzó a orar. Dios mío, ayúdanos a que hay una unidad en el espíritu, ayúdanos a que aprendamos a oír y a escuchar, de igual forma a hablar y a dirigirnos. Dios nos ha dado la victoria, porque nos estamos escuchando, sabemos que Dios es el que nos da esa unidad del espíritu, y bueno, gloria a Dios. Asimismo, yo pienso que cuando estamos en una iglesia, que hay ancianos en la iglesia, que hay ministros en la iglesia, sabemos que el pastor, pues Dios lo coloca al pastor para que dirija la iglesia. De igual forma, Dios coloca a algunos siervos en diferentes ministerios del Espíritu Santo que sirven y los cuales están bajo la cobertura del pastor, porque tanto el pastor como los siervos, todos estamos por la gran cobertura de Dios. ¿Sí? Entonces, como Dios puede iluminar no solo al pastor, puede iluminar a algunos de los ancianos, a uno le pone como pastor, Dios mío, confírmame lo que me está diciendo el anciano de la iglesia. ¿Sí? A mí me toca eso con mi esposa, yo la uso en su momento y yo la escucho, pero yo después le pido al Señor que me confirme y Dios me confirma si es así o no es de Él. Yo me muevo conforme lo que Dios me confirma. Entonces, así mismo es importante nosotros como ministros, decisiones que vamos a tomar, sí, hemos direccionado por eso. No podemos movernos por emociones y sentimientos. Es duro decir esto. De pronto, de las parejas ministeriales, sea el varón o sea la varona, siente ir a hacer la obra, de alguno de ellos siente otra cosa. Y de pronto el que siente por emociones y sentimientos y el otro siente, pues como eso uno tocará que obedecerle al Señor. No emociones y sentimientos. Sí, es una bendición uno hacer la obra en pareja, pero si Dios dice que hay que obedecer y hay que hacerle, pues hay que obedecerle a Dios. Si se quiera quedar, se queda, porque Dios no obliga a nadie. Y la salvación es personal. Entonces, sí, vuelvo y digo, me ha tocado conocer casos, y no, pues no menciono los nombres de grandes ministros de Cristo. Sí, cuando hablamos de grandes ministros de Cristo, estamos hablando sean mujeres u hombres, porque me ha tocado conocer los casos, pero a veces sea hombres o mujeres, los cónyuges no están en la misma línea que está el ministro. Están en otros temas, están en otro tipo de situaciones, no están en la obra, no están metidos. Y por eso, desafortunadamente, me ha tocado conocer casos de que a veces el siervo o la sierva, Dios se le lleva a su presencia, y los que quedan, pues a veces desafortunadamente se apostatan, no siguen la misma doctrina, no se sujetan, o cualquier otro tipo de situaciones. Es triste, ¿no? Entonces, estos desacuerdos se dan. Yo pienso que habría que, no hay en la Sagrada Escritura que te enfoque más qué pasó con Bernabé, pero hasta aquí el capítulo 15 de Hechos es que se habla de Bernabé, ya no se vuelve a hablar de Bernabé, pues que haría uno como pensando a que Dios nos ilumine. ¿Será que Bernabé se fue sin consultarle al Señor? Pues se movió por emocionalismo, porque es que este Juan Marcos era familiar de Bernabé y lo quería llevar, emociones, sentimientos. Pero Pablo puso que no estaba de acuerdo, porque él se había apartado cuando estaba yendo a Panfilia. Y en ese desacuerdo entre ellos se separaron. Y vemos cómo Bernabé, tomando a Marcos, navegó a un lugar llamado Chipre. Y vemos que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado. Dice, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Este versículo 40 nos da un enfoque de que Pablo sí estaba conectado en el Espíritu. Pablo sí estaba como que lo que Dios quería que se hiciese. Y por eso Pablo dice aquí, de Bernabé no habla. Después de ese desacuerdo que se separaron, aquí lo único que te dice, tomando Bernabé a Marcos, navegó a Chipre. Posiblemente no, porque lo normal a veces cuando uno va por un lugar, al misionero, a hacer la obra, uno le pide a los ancianos que oren, que oren por nosotros. Y eso fue lo que hicieron con Pablo y Silas. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Sí? Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. O sea, aquí era algo que era de Dios, lo que Pablo había expuesto, de ir a mirar cómo estaban los hermanos de los lugares donde habían estado ya reinando la palabra. Pero Bernabé no, Bernabé se movió por emociones y sentimientos. Entonces, esto es una palabra para ustedes, hermanos ministros que están sirviendo a la Señora, este ministro, que nosotros tenemos que tener claro. Por eso muchos de ellos decían, Señor Jesús, te queremos seguir y servir. Y el Señor les decía, si no es más padre y madre más que a mí, no le podían servir. No, que es que mi padre murió. Deja que los muertos entierren los muertos, seguimos. No, que no sé qué.
Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros, como ministros de Cristo, que nos ha llamado el Señor, que no nos obliga, que hemos recibido ese llamado libre, espontáneamente, lo hemos aceptado, nosotros tenemos que servir a donde Dios nos envía, Dios nos usa. Nosotros no podemos poner por encima de lo que Dios quiera que nosotros hagamos, no podemos colocar ni al papá, ni a la mamá, ni al cónyuge, ni a los hijos, ni ningún otro tipo de proyecto, no. Es la voluntad de Dios. Dios nos dice, ve a tal lugar, vuelve allá. Y si el cónyuge, o si los hijos, o si los consiervos, que son muy amigos, están con uno, no quieren ir, pues no tienen que obedecer. Amén. Entonces es importante discernir